Hoy sí, ¿verdad? Bien, mis hermanos, anteriormente estuvimos estudiando acerca de lo que es ser miembro de la iglesia. Estudiamos también las razones por las que tenemos que ser miembros de la iglesia y vimos algunas de las situaciones que impiden a las personas ser miembros de la iglesia. Eso que vimos en la semana pasada va a ser un tanto parecido el día de hoy a lo que vamos a hablar en el culto general con respecto a la manera en cómo amar a la iglesia. Espero que eso sea también un repaso para ustedes de lo que vimos la semana pasada. Entonces hablamos de la importancia de ser miembro de la iglesia, pero no solamente de la iglesia universal, sino que de la iglesia local. Y vimos que habían ciertos requerimientos especiales para ser parte de la iglesia local. Algunas de las razones por las que vimos que una persona tenía que unirse a la iglesia local era porque el Nuevo Testamento nos deja manifiesto, deja explícito que reunirse en la iglesia local es parte de pertenecer a esa familia de la fe. También vimos que el Nuevo Testamento nos dice que ser parte de una iglesia local es una señal del nuevo nacimiento. Vimos también que ser parte de una iglesia local es el orden natural de la salvación. Cuando leemos en Hechos acerca de la iglesia primitiva, vemos que la iglesia, primero, las personas eran convertidas, luego eran bautizadas y el tercer paso era unirse a una iglesia local. Si ese es el orden de la salvación, entonces nosotros necesitamos ser parte de una iglesia local. Vimos también que no se puede ser completamente obediente a Dios si uno no está en una iglesia local, porque hay mandamientos que Dios ha estipulado para que se puedan obedecer de manera corporativa. Cuando nos referimos a este término corporativa, hablando de la iglesia, no estamos hablando de una corporación, porque muchas veces se habla acerca de la alabanza corporativa, acerca de la oración corporativa. No estamos hablando de una corporación como en el mundo, estamos hablando de un cuerpo, ¿sí? Cuando oramos como cuerpo, lo hacemos de manera corporativa, pertenecemos a un cuerpo, entonces es corporativa. Así que hay mandamientos que son corporativos y no se puede ser completamente obediente a Dios si no se cumplen con esos mandamientos corporativos. El más conocido y el más popular, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Verdad? Y eso es regla, es un mandamiento que el Señor estableció para nosotros, que no debemos dejar de congregarnos. Pero como que si eso no fuera suficiente evidencia, tenemos alrededor de 31 directrices en el Nuevo Testamento acerca de los unos a los otros que nos manda la palabra para que nosotros podamos cumplir con estas cosas. Y así sucesivamente, no podemos demostrar nuestro amor al Señor Jesucristo si no amamos lo que el Señor Jesucristo ama. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ama? Su iglesia. Efesios 5. Entonces, no podemos amar al Señor y no amar a la iglesia. Esas son algunas de las cosas que nos hablan a nosotros acerca de la necesidad de ser miembro de una iglesia. Ahora vamos a ver los deberes de los miembros para con su iglesia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como miembro dentro de una iglesia? ¿Qué es lo que hacen los miembros, pastor? Bueno, los principales deberes y privilegios de los miembros son mantener la unidad a través de madurar en santidad personal y corporativa. De nuevo, cuando hablamos de corporativa, ¿hablamos de qué? El cuerpo, ¿verdad? Santidad personal y corporativa mediante el crecimiento en la verdad. Entonces, la prioridad de cada miembro de la iglesia incluye tres cosas básicas: la unidad, la santidad y la verdad. Son tres cosas que cada miembro tiene el deber solemne de preservar dentro de su iglesia y también el privilegio de velar por estas cosas. Pensemos
en estas cosas de esta manera. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Es la protectora de esa verdad, es la promotora de esa verdad y es la depositaria de esa verdad. Si nosotros somos todo eso, si nosotros guardamos el buen depósito de la fe, si nosotros defendemos ese buen depósito de la fe, si nosotros promovemos la enseñanza de ese buen depósito de la fe, entonces para nosotros guardar de la mejor manera posible este depósito de la fe es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque nadie más en el mundo, ninguna otra institución en el mundo tiene ese sagrado privilegio como el que tiene la iglesia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos manteniendo la unidad a través de madurar en santidad personal y corporativa mediante el crecimiento en la verdad. Y como todo lo que enseñamos aquí, hermanos, no es solamente una oración bonita, no es algo que se escucha bien, que se escucha poderoso, ¿verdad? Y que lo vamos a guindar en la pared como un cuadro para que todos lo leamos. No, esto tiene aplicaciones prácticas para nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué cosa es crecer en la unidad? ¿Cómo podemos crecer en unidad? ¿Qué cosa es la santidad? ¿Cómo podemos nosotros crecer en santidad? ¿Y qué hacemos con la verdad? Ok, somos depositarios de la verdad, pero ¿y qué? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo la defendemos? ¿Cómo la promovemos? ¿Entienden? Son nos apunta a tres unidades básicas que como miembros tenemos que hacer en este lugar. Y la escritura también nos da maneras prácticas, nos enseñan maneras prácticas en las que nosotros podemos guardar la unidad, promover la santidad y crecer en esta verdad, promover esta verdad, defender esta verdad y guardarla. Así que en esta mañana vamos a desarrollar cada una de estas unidades y vamos a ver maneras básicas en las que nosotros podemos, que la escritura nos da para ayudarnos a nosotros a saber cómo nosotros como miembros podemos guardar esa unidad. Muchas de estas cosas las hacemos de manera instintiva, pero es necesario decirlas, hermanos, porque la gente viene con la mentalidad y con la perspectiva de otras iglesias en las que ser miembro es solamente supeditarse a aparecer en la foto, a integrar un listado y pasar domingo tras domingo sin que suceda nada, sin tener un involucramiento, sin tener ningún tipo de integración e interacción con los demás. Así que vamos a ir viendo cada una de ellas para que sepamos nosotros de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de unidad, de santidad y de verdad. Para algunos, hablar de unidad significa que todos anden en el uniforme de servidores, que todos anden en el sticker oficial, que todos anden de alguna manera identificados con la iglesia. Y eso no es unidad. O para otros, expresar la unidad significa uniformidad en todas las personas. ¿Verdad? Entre más se parezca a alguien, al pastor o a su esposa o a la familia pastoral, más unificada está esa iglesia, más integrada está. Y eso es uniformidad. Uniformidad no es unidad. El hecho de que todos nos parezcamos o todos hagamos lo mismo no significa que estamos unidos, ¿verdad? La Biblia no demanda de nosotros esa uniformidad, sino que alienta y promueve la diversidad en los dones. Cada uno de nosotros, el Señor nos hizo con una personalidad muy diferente y esa personalidad es lo que Dios va a utilizar a través de nuestros dones para edificar a la iglesia, sin que tengamos que conformarnos a nadie más que al Señor Jesucristo. Algunos textos de prueba acerca de estos tres elementos básicos de los miembros, es decir, la unidad, la santidad y la verdad, lo encontramos en Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecemos en la verdad para llegar a la unidad, a ser parte de este cuerpo de Cristo y ayudándonos mutuamente a salir adelante, nosotros vamos creciendo también y vamos promoviendo la santidad. Romanos 12:6 también, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Perdón, cada uno de estos dones, hermanos, nos ayuda a nosotros a alcanzar estos cometidos de unidad, de santidad y de verdad. Hablemos entonces primeramente acerca de la unidad. Ya vimos que la unidad no es uniformidad, que la unidad no nos habla específicamente de cosas externas, sino que de cosas internas, como lo vamos a ver a continuación. El Salmo 133:1, que es uno de los salmos de ascenso, los salmos que cantaban los peregrinos cuando iban 3 veces al año a Jerusalén a ofrecer sacrificios y adorar al Señor para las festividades que Dios había establecido. Ellos dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el contexto de este salmo es este. Los peregrinos subiendo a Jerusalén, piensen esto, los peregrinos subiendo a Jerusalén para llevar sacrificios, para cumplir con los deberes y las obligaciones de ellos como parte del pueblo de Dios, caminando por sus familias por una colina aproximadamente de 7 kilómetros hasta llegar al templo y ofrecer ahí sus sacrificios. Venían de todas las partes del Oriente Próximo y las inmediaciones de Jerusalén, a donde ellos estaban esparcidos, y venían desde los confines de la tierra a ofrecer sacrificios al Señor. Vemos también en la narración del libro de los Hechos como aquel etíope eunuco venía también a Jerusalén a ofrecer esos sacrificios. Estaba en la ruta de esa peregrinación. Entonces, esta gente iba ahí con su familia. Imagínense el gran viaje que han tenido que recorrer, a saber desde dónde venían, caminando, hermanos, porque no había bus, no había barco, no había avión. La única manera de movilizarse era a pie. Ellos venían caminando y todavía al llegar a Jerusalén tenían que subir esa colina de 7 kilómetros para arriba para llegar hasta el templo. ¿Y cuál era la actitud de ellos? No venían renegando, no venían refunfuñando, venían con gran esperanza y expectativa de que al estar con sus hermanos podían exclamar estas palabras. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Similar al sentimiento que nosotros tenemos cuando venimos a la iglesia y compartimos con nuestros hermanos. Al finalizar el culto nadie se quiere ir. ¿Por qué? Porque es delicioso tener comunión con los hermanos. De eso nos habla a nosotros la unidad. La unidad es más que interés común, está arraigada en la vida espiritual que todo creyente comparte al estar unido a Cristo. Unidad no es ausencia de discordia. No significa que no nos vamos a pelear, no significa que no nos vamos a enojar, no significa que no nos vamos a sacar el indio, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Al no existir una iglesia perfecta, cada miembro está llamado a luchar contra el pecado y trabajar para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, nos dice Efesios 4:3. Entonces, unidad no significa que no vamos a tener nuestros altercados y nuestras diferencias. Unidad significa que a pesar de nuestras diferencias, vamos a trabajar para resolverlas y preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es muy importante. Los enemigos de la unidad, ¿qué afectan a la unidad? ¿Qué impide a una iglesia ser unida? Dos cosas, hermanos. En primer lugar, el pecador no regenerado. Y en segundo lugar, el pecado no mortificado. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. El pecador no regenerado. Cuando hablamos de la regeneración, ¿de qué estamos hablando?
cambio de vida, el cambio de corazón, el nacer de nuevo, ¿verdad? El proceso por el cual el Señor Jesucristo nos convierte en nueva criatura. Dejamos de ser pecadores para convertirnos en hijos de Él, en personas que responden a los afectos cristianos. La regeneración es un cambio de corazón. Siguiente, un cambio de mente, como decía Héctor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que afecta la unidad de la iglesia? En primer lugar, que tengamos en la membresía pecadores no regenerados. ¿Por qué? Porque el hombre natural es enemigo de Dios y es, por consiguiente, enemigo de otros hombres también. No anda buscando satisfacer los o cumplir los propósitos de Dios, sino anda buscando cumplir los propósitos mismos de Él. Entonces, al no ser un pecador regenerado, es un pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, el pecador va a hacer lo que los pecadores hacen mejor, lo que los pecadores regenerados hacen mejor, que es maltratar al Señor Jesucristo y maltratar a su iglesia. Darle la espalda al Señor Jesucristo y darle la espalda a su iglesia. Entonces, aunque muchas veces las personas puedan entre las filas de la iglesia colarse personas que no son regeneradas, hermanos, si entre el Señor Jesucristo, entre los 12 que el Señor escogió, iba Judas también, para iba uno que era hijo de perdición, ¿cuánto más nos pasará a nosotros que en algún momento se cuelen entre nuestras filas de miembros personas que no son regeneradas? Y el Señor Jesucristo habla acerca de esta realidad en Mateo 13, del 29 al 30, que la cizaña crece juntamente con el trigo. Y a veces hay personas que pensamos que son cristianos tan devotos, tan piadosos, tan fieles, pero al final de los siglos, en la ciega final, el Señor va a evidenciar que no eran verdaderos cristianos, que tenían apariencia de piedad, no eran cristianos. Entonces, a veces nos podemos equivocar con estas personas y pueden estar entre nosotros y en momentos de discordia manifiestan esta naturaleza de pecador no regenerado al no querer arreglar los problemas, al no querer agregar las discordancias con otros hermanos. ¿Verdad? Esto lo vemos en forma de hermanos resentidos, hermanos impenitentes, hermanos que en lugar de buscar la unidad, en lugar de poner a un lado sus diferencias, hacen prevalecer su voluntad contra viento y marea. ¿Verdad? Algunas veces, tristemente se lo digo, llevando a la iglesia a fracturarse en, en otras congregaciones. Llevar mi agenda, llevar mi propio deseo al punto de fraccionar la iglesia, es verdaderamente, hermanos, un pecado abominable para el Señor y para su iglesia también. Entonces, ¿qué destruye la unidad de una iglesia? Un pecador no regenerado. Que haya entre las filas de su membresía hombres que no han sido verdaderamente regenerados. Y por eso, mis hermanos, es que la iglesia tiene que ser bien cuidadosa de a quién recibe en su membresía. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que las personas que vamos a recibir sean de una mente con nosotros, sean de un mismo corazón con nosotros, sean pecadores que han pasado por el proceso de regeneración y que hay frutos visibles de su santidad, hay frutos visibles de su confesión de fe. Entonces, de esa manera nosotros protegemos a nuestros miembros de que no va a venir un lobo vestido con piel de oveja a querer devorarse al rebaño, a querer fraccionar a la iglesia y a querer pecar contra los demás hermanos. La segunda razón o el segundo enemigo de la unidad es el pecado no mortificado. Puede ser que son hermanos genuinamente creyentes, pero que no se están encargando de mortificar su pecado al amarlo más que amar a Cristo y amar la unidad de la iglesia. El pecado se puede manifestar en algún momento entre nuestras relaciones, pero si somos verdaderamente creyentes,
somos llamados a mortificar el pecado para que ese pecado no se interponga entre nosotros. Mis hermanos, si en algún momento se levanta un malestar, una murmuración o alguna situación de descontento entre nosotros y nuestros hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Cristo que tenemos que hacer? ¿En dónde dice específicamente? Ayúdenme a entender qué pasaje o qué palabras del Señor Jesucristo nos llaman a arreglar. Mateo 18. Ahora, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No, es que yo no tengo nada, mi corazón está limpio, mi conciencia está limpia, pastor. Es él o es ella la que tiene el problema. Hermanos, nuestro deber es ir y hablar y decir, mira hermano, siento que esta situación nos ha puesto incómodos a los dos y no quiero que el pecado, ya sea mío o tuyo, se interponga entre nosotros y afecte nuestra comunión, afecte nuestra unidad. Quiero contarles a manera de testimonio que hace algunos meses en una conferencia de pastores, yo compartí una imagen de un pastor con una frase que él dijo acerca de la charla, de la plenaria que él estaba dando. El pastor amablemente me llamó y me dijo, hermano, quisiera pedirle que por favor retire la imagen. No es porque no estoy haciéndole frente a las palabras que yo dije, sí las dije y las respaldo y creo, es mi convicción que es así, pero quisiera que la retire porque no quiero que piensen que el motivo principal de esta conferencia de pastores es atacar a otros pastores. ¿Verdad? No es esa la razón por la que estamos acá, no nos reunimos a hacerle misa negra y atacar a otros pastores. La frase sacada del contexto puede dar la idea a otras personas de que estamos atacando a otros pastores. Y aunque creemos eso y no compartimos la manera en cómo estos pastores hacen las cosas, no es justo, no le hace justicia a la conferencia que alguien pueda acusarnos de, de contenciosos y malintencionados. Entonces, quisiera pedirle que la pueda bajar. Entonces yo le di el agradecimiento al pastor, le dije gracias porque no lo había visto con esos ojos y creo que es muy apropiada su intervención. Entonces, con muchísimo gusto, ahorita lo bajo. Fue un momento para mí bien humillante en el sentido de, ay, me humilló, no, sino que me hizo realmente ser humilde ante la reprensión de mi hermano y aceptar la corrección y saber que yo estaba equivocado. Sin embargo, ese impasse, aunque fue en paz, en amor y en unidad, creó algún distanciamiento entre él y yo. Entonces yo lo volví a llamar para decirle, mi hermano, yo quiero decirle que yo de ninguna manera me siento afectado, agredido o incomodado por esta situación y no quisiera que este impasse se meta entre nuestra comunión, entre nuestra armonía, ¿verdad? Quisiera que olvidáramos eso y que siguiéramos adelante porque lo amo como mi hermano en Cristo y no quisiera que eso fraccionara nuestra relación. Eso es lo que hace un creyente. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer con nuestros hermanos. Si alguien viene y nos dice algo acerca de un hermano, nosotros tenemos que decirles, hermano, hermano, estás dejando que el pecado se interponga entre tu hermano. Ve y habla con él. Y a la siguiente semana preguntarle, hermano, ¿hablaste con aquel hermano? No, todavía no. Hermano, ve y habla. Y si el hermano no quiere hablar, entonces es necesario que usted venga al pastor y le diga lo que está pasando entre esos dos hermanos para evitar que el pecado se infiltre en nuestra congregación. Hermanos, tenemos que ser bien celosos con estas cosas y tenemos que procurar con toda nuestra fuerza preservar esa unidad en el vínculo de la paz. Y de esa manera nosotros ayudamos e instruimos también a nuestros otros hermanos. Y le voy a decir algo, muchas veces hay hermanos que piensan que no tienen la autoridad, la madurez o el tiempo suficiente para venir y reprender a otro hermano que quizás
es miembro fundador o tiene más años que uno en el evangelio. Pecado es pecado, hermanos, y lo comete todo mundo, ¿verdad? Y tenemos que abordarlos con la misma celeridad, sean nuevos o sean viejos. Nuestro deber es con el Señor Jesucristo, con su palabra, y tenemos que velar por este vínculo de la paz. Así que esos son los enemigos de la unidad. Miremos ahora maneras prácticas en las que nosotros debemos mantener la unidad. La palabra nos llama a ser activos y fieles en la asistencia. ¿Cómo mantenemos nosotros la unidad? Viniendo a la iglesia, asistiendo a las convocaciones de la iglesia, participando de todas las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad es estar juntos. La unidad es ser de un mismo espíritu. La unidad es buscar complementarse, buscar edificarse mutuamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso si unos andan por un lado y otros andan por otro? El rebaño se edifica y se mantiene unido junto. Entonces, ser activos y fieles en la asistencia, servirse mutuamente es la manera en cómo preservar la unidad, amarse y honrarse mutuamente. Esto incluye de que si alguien viene y le habla mal del hermano, es su deber no echarle más tierra al hermano, sino que es su deber amarlo y honrarlo, defendiéndolo en contra de la difamación. Si alguien viene y le habla mal de su pastor, es su deber ir y decirle, no hables del ungido de Jehová. No, es su deber, hermano, como mi hermano, no porque yo sea su pastor, no porque yo sea su padre espiritual, no porque haya una expectativa de, eh, ¿cómo se dice? Um, minions, eh, cuando alguien es dependiente, enfermizo de un liderazgo, no recuerdo, no por servilismo, no por una expectativa de servilismo, sino porque somos hermanos, porque yo soy su hermano, porque usted es mi hermano. Si alguien me habla mal a mí de usted, yo lo voy a defender porque es mi hermano. Si alguien le habla mal a usted de mí, usted me va a defender porque yo soy su hermano, no porque sea el ungido de Jehová y porque sea su líder, no, porque somos hermanos en Cristo. Si queremos guardar la unidad, debemos amarnos y honrarnos mutuamente al punto de defendernos si alguien habla mal de nosotros. En segundo lugar, la santidad. ¿Qué es la santidad? Es verdad que uno es parte de la Iglesia Universal únicamente por la fe. Uno viene a ser parte del pueblo de Dios por la fe solamente y por la fe. No hay nada más. En el momento en que alguien confesa fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento de sus pecados, en ese momento pasa a ser parte de la Iglesia Universal. Pasa a ser parte de el pueblo de Dios. Pero, como vimos también cuando miramos la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local, ser parte de la iglesia local requiere una santidad visible. ¿Sí? Aquí sí es por obras. Para ser parte de la iglesia local requiere que sus obras de santidad puedan ser observables por el cuerpo de creyentes que integran esa iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ver el corazón de las personas. Entonces debe juzgar la profesión de una persona por sus obras de fe. Imagínense que viene un, un violador o un pedófilo o una persona acusada de esos escándalos de inmoralidad. Pero dice, no, yo soy cristiano, nacido de nuevo, conocido al Señor y me he arrepentido de mis pecados y quiero ser miembro de esta iglesia. ¿Estaría usted tranquilo con que esa persona le dé clases a sus hijos? Con que esa persona esté cerca de sus hijos, se vaya al baño. Estaríamos en modo alerta, ¿verdad? De esa manera, porque aunque él diga que es cristiano, que ha nacido de nuevo, que entiende las doctrinas de la gracia, que entiende la doctrina reformada,
no podemos ver si realmente hay, él es sincero en las palabras que está diciendo. No podemos ver su corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber que ese hermano verdaderamente ha cambiado? Tenemos que darle tiempo, tenemos que ver sus obras, tenemos que ver su comportamiento y tenemos que ver si realmente hay en él un testimonio suficiente como para considerar que él ha cambiado. Asimismo, mis hermanos, si nosotros no evaluamos a cada persona, si nosotros no podemos dar testimonio con limpia conciencia de que hay obras de santidad en su vida, no podemos permitirle la membresía. ¿Por qué? Porque vamos a tener entre las filas de la membresía a un pecador no regenerado y múltiples pecados sin regenerar. Y el resultado de eso es, como yo les he dicho en varias ocasiones, que van a dividir a la iglesia por cosas tan tontas como el color de las cortinas. Cosas tan tontas como yo quiero que se dé café instantáneo y no café colado en la percoladora. Por cosas chiquitas, por cosas insignificantes, se terminan dividiendo las iglesias. Hace poco, tristemente, me di cuenta de una división en una iglesia porque habían unos hermanos que no tenían una limpia conciencia acerca de celebrar el Día de la Reforma. Entonces ellos decían, no, como reformados, la palabra del Señor y el principio regulativo nos impide a nosotros celebrar llevar a cabo cualquier celebración de día festivo dentro del marco de la iglesia local. Entonces, por pequeñeces así como esa, en la que la Biblia nos llama, nadie se convierta tu juez en cuanto a día de fiesta, ¿verdad? En cuanto a comida, bebida o día de ayuno, eh, por cosas así como esas, se dividen las iglesias. Imagínense, por una diferencia en la perspectiva entre si deberíamos celebrar Navidad o no. Los hermanos pues empujaron mucho ahí porque se mantuviera su perspectiva y al final terminó causándose una división. En términos prácticos, las iglesias locales son las responsables de reservar la membresía de la iglesia solo para aquellos que mantienen el testimonio cristiano. Es un escándalo cuando las iglesias enumeran decenas y a veces cientos de familias en sus listas de miembros, que rara vez asisten a los servicios de adoración y muestra que no tienen fe personal en Cristo, no poseen una relación viva con Él. Hay iglesias, hermanos, que usted les pregunta o les mira el libro de membresía y en el libro de membresía usted va a ver que aparecen miles de personas, cientos de personas como miembros y no han llegado desde hace una década a la iglesia, pero siguen siendo miembros y lo siguen considerando como miembros porque siguen mandando sus diezmos y sus ofrendas. No, si no hay una verdadera vida de iglesia, si no hay unidad, si no hay santidad, si no hay obras visibles de su profesión de fe, no podemos considerar a alguien miembro de la iglesia. Y si dice, no, pastor, yo estoy de acuerdo y soy cristiano y estoy viviendo mi fe y no estoy en pecado y todo, solo que no me da tiempo, pastor, de ir a la iglesia. Cuando una persona está con ese tipo de comportamientos, inmediatamente tiene que ser llamada al arrepentimiento, tiene que ser llamada a la disciplina. Y si no atiende, debemos llevarlo a la última instancia hasta que sea sacado de la membresía. ¿Por qué? Porque está manifestando un comportamiento que no es propio de un cristiano. El cristiano guarda la unidad y muestra su santidad con su comportamiento a otros creyentes. Por eso, mis hermanos, nuevamente, esta clase es muy importante para hacernos ver, para abrir los ojos y para llevarnos a razonar, bueno, esto es lo que se espera de nosotros como miembros de la iglesia. ¿Estamos dispuestos nosotros a cumplir con estas cosas? ¿O es demasiado para mí? No, no es esto lo que yo busco en esta iglesia. Los hermanos son bien intensos con eso de la membresía. Y a lo mejor este es el momento, hermanos, para expresar si realmente uno está de acuerdo con eso, si realmente uno quiere someterse a este proceso o simple y sencillamente eh, apartarse de la iglesia, buscar otra iglesia que se
acople a nuestras necesidades y a nuestra perspectiva del ministerio. Pero ya vimos también que cualquier otra cosa diferente a esto es estar en desobediencia a Cristo, es no amar lo que Cristo ama y es no querer rendir cuentas a nadie. ¿De qué manera nosotros podemos mantener la santidad? Viviendo vidas santas, promover la santidad en los demás. Hebreos 10:24 me encanta porque de esa parte de Hebreos solo se lee el 25 que dice no dejando de congregarse, pero el verso anterior nos dice estimulándonos unos a otros hacia las buenas obras, ¿verdad? Promovemos la santidad cuando nos estimulamos juntos hacia las buenas obras, participando en las ordenanzas de la iglesia, aplicando la disciplina en la iglesia. Estas son maneras en las que nosotros podemos promover la santidad. Y una de las cosas, hermanos, es que hay personas que piensan que ya una vez que estamos en la membresía, ya lo logramos y ya no tenemos ningún tipo de obligación con Cristo y con nadie más. No, es que yo soy miembro, ¿verdad? Y como miembro tengo licencia para hacer lo que yo quiera y nadie me puede criticar. No, siendo miembro es cuando más exigencia tenemos para poder vivir de una manera santa, de una manera ordenada, dando testimonio a los demás, sabiendo que cualquier mala acción, cualquier mal comportamiento va a acarrear que mis hermanos puedan rendirme cuentas y preguntarme, hermano, ¿es cierto que te vieron allá a Bolo haciendo show, comportándote como un impío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te estás comportando así? Y si ocupas algún cargo de servicio, de privilegio, esa mala actitud, ese mal comportamiento es inmediatamente meritorio de la remoción de cualquier cargo o privilegio. ¿Por qué? Porque no es consistente con la vida que un cristiano tiene que vivir. En tercer lugar, la verdad. La verdad. La tercera responsabilidad de los cristianos es ser esa columna y baluarte de la verdad como miembros de la iglesia. La sana doctrina no es algo que solo debe interesarle a los pastores, es la responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Todos mis hermanos tenemos que estar alerta, velando porque se predique la verdad en todo tiempo y porque la iglesia se mantenga en el camino de la verdad. En el momento que un predicador venga a decir algo que es contrario a la regla de fe, a la escritura, perdón, a la escritura, en ese momento nosotros tenemos que levantar las alarmas, en ese momento nosotros tenemos que pegar el grito al cielo y decir, ¿qué está pasando aquí? Cuando un pastor hace su voto, hace su pacto con la iglesia, el pastor promete guardar la doctrina tal y como le enseña nuestra confesión de fe. Y se le dice, si en algún momento usted como pastor cambia de convicción, usted deberá informar a la congregación que ya no más mantiene esa convicción. Entonces, en ese momento es renuncia a su cargo y es removido como pastor de la iglesia, ¿verdad? Con esto les digo que no solamente el pastor es el encargado de velar por esa sana doctrina, por la verdad de la palabra de Dios, sino que todos nosotros tenemos que estar vigilantes. El pastor no se salga de lo que está escrito, que no venga otro hermano a predicar otra cosa que no es la que nosotros creemos. Si usted escucha alguna vez algún hermano predicando diciendo no, que Israel es el pueblo de Dios, usted sepa, eso es inconsistente con lo que nosotros creemos y enseñamos. El pueblo de Dios es la iglesia. Y esos son asuntos secundarios, pero pueden ser cosas como que tenemos que demostrar nuestras obras para que el Señor pueda salvarnos, para que el Señor quiera salvarnos. No, eso es inconsistente con lo que nosotros enseñamos. La Biblia nos enseña que la salvación es por fe solamente. Efesios 2, 8 y 9. No podemos decir o no puede alguien venir a decir que la salvación ahora es por obras.
O hermanos, se ha enseñado toda la vida de que el Señor va a regresar, pero yo quiero decirles que el Señor no va a regresar. Lo que va a suceder es que todos nosotros nos vamos a morir y se va a acabar el mundo. Algo pasó ahí, hermanos, con la presentación. Creo que me salí, ¿verdad? Ok. Eh, no sé si todavía. Tienen que compartirme el host. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar vigilantes, procurando, ¿verdad?, mantener en todo momento esta verdad que nosotros hemos, con la que nos comprometemos, porque cuando somos miembros de la iglesia, firmamos un pacto de membresía en la que nosotros nos comprometemos a guardar esa verdad. Entonces tenemos que mantenernos vigilantes y saber que eso es pertinente no solamente al pastor, sino que a todos los miembros. Como miembros, esa es parte de nuestra responsabilidad. Cada miembro está llamado a crecer en unidad y en santidad a través de crecer en el conocimiento de la verdad. No podemos crecer en unidad y en santidad si no crecemos en el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, tenemos que mantenernos continuamente estudiando la verdad, escuchando la verdad, aplicando la verdad para que nosotros podamos crecer en unidad y en santidad. Como aquellos que estamos llamados a abrazar, confesar, guardar y apoyar la verdad. ¿Cómo mantenemos nosotros la verdad? Ojalá y que me dé tiempo para terminar, porque hay por lo menos 4 maneras prácticas en las que nosotros como miembros podemos mantener la verdad. La primera es confesar la verdad, la segunda es estudiar continuamente la verdad, la tercera es transmitir la verdad, la cuarta es apoyar financieramente la verdad. Hablemos de confesar la verdad. ¿Qué es confesar la verdad? Cada miembro debe creer y confesar la verdad del Evangelio. Esto no es negociable. El Evangelio de Jesucristo consiste en verdades esenciales que deben ser creídas para que podamos ser considerados y tratados como cristianos. Todos, antes de ser miembros, hermanos, todos tenemos que estar de acuerdo con la doctrina. Por eso el primer módulo se encarga de presentarnos a nosotros un panorama general de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos en cuanto al estado del hombre, en cuanto a la manera en cómo Dios salva a los pecadores, en cuanto a quién es Dios, cómo está conformada la Trinidad. Todos esos aspectos primordiales son presentados antes de que podamos pasar a esta responsabilidad que como miembros tenemos. ¿Por qué? Porque como miembros no podemos creer otra cosa que la verdad con la que nos hemos comprometido, porque esta es la verdad que nos salva. Esta es la verdad que nos ha dado la nueva vida en Cristo. Entonces es muy importante que si vamos a ser miembros los unos de los otros, que confesemos esta misma verdad. Si alguien cree otra cosa, si alguien no está claro en esta doctrina, entonces es mejor que no sea miembro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque no puede existir verdadera unidad si no hay unidad en esta verdad. Si lo que nos une no es la verdad. Podemos amarnos mucho, podemos respetarnos mucho, podemos admirarnos mucho, pero si no creemos las mismas cosas, no hay razón para que nosotros estemos unidos. Tenemos que confesar la misma verdad. El Evangelio incluye doctrinas que salvan el alma y que deben ser creídas para ser cristianos, tales como la deidad, la humanidad e impecabilidad de Cristo, la muerte, la resurrección, la asunción y el regreso de Cristo. Todo esto debe ser aceptado si alguien quiere ser miembro de la iglesia. Entonces, confesar la verdad significa que estamos unidos con esta verdad y no vamos a apoyar otra cosa que no sea la verdad que está manifiesta de forma clara, visible, accesible a través de nuestra confesión de fe. Por eso adherirse a la confesión es tan importante, porque la confesión es un resumen de las verdades doctrinales de la Biblia que nosotros creemos. Entonces, si usted cree lo que dice la confesión, usted y yo estamos
en la misma línea. Si en algún momento surgiera una disputa en cuanto a asuntos doctrinales, la norma que va a ayudar a solucionar ese conflicto va a ser la confesión. Pastor, mire que yo no estoy de acuerdo en que la salvación es monerguista, no que ahora pienso que la salvación es sinergista. Bueno, hermano, la Biblia dice esto. Sí, pero yo no interpreto de esa manera la escritura. Bueno, miremos qué dice nuestra confesión. Ah, nuestra confesión dice esto. Entonces, mi hermano, esta es la verdad por la que nosotros estamos unidos y esto es lo que confiesa esta iglesia. Entonces, si tú no estás de acuerdo y si no puedes ser persuadido por la escritura ni por el Espíritu Santo de que las cosas sean diferentes, lo mejor es que puedas retirarte de la membresía. ¿Sí? La resolución de los conflictos en términos doctrinales se da a través de nuestra confesión. Y obviamente a lo que la confesión dice, a lo que la confesión apunta en la Biblia acerca del tema en cuestión. Así que mis hermanos, la manera en cómo nosotros mantenemos la unidad en la iglesia es confesando la misma verdad. En segundo lugar, estudiando continuamente la verdad. Cada miembro de la iglesia está llamado a amar y estudiar la verdad. La doctrina es para todos los creyentes, no solamente es para los pastores o para los maestros de escuela bíblica o para los diáconos o líderes, es para todos. Todos estamos involucrados en estudiar continuamente esta verdad. ¿Por qué? Que Romanos 1:17 nos dice que todo creyente vive por la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 3:1 dice que somos justificados por la fe. Hechos 26:18 dice que somos santificados por la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cada miembro de la iglesia está llamado a ser un estudiante. Estudiar continuamente el camino de la fe para saber cómo puede ser salvo, cómo puede ser más como Cristo, cómo puede ser santificado, cómo puede mortificar su pecado, cómo puede agradar a Dios en lo que Dios le gusta ser agradado. Así que el estudio continuo es una manera de preservar esta verdad y de crecer como miembros. Estas son sus responsabilidades y privilegios como miembros. Para crecer en la verdad, confesar la misma verdad, estudiar continuamente esta verdad y transmitir la verdad. Con esto no solamente estamos llamados a estudiar, sino también a transmitirla. Pero al hablar de transmitir, no solamente estamos hablando de evangelismo, no solamente estamos hablando de evangelización, sino también nos referimos a la comunión con los santos. La conversación espiritual es vital para la salud espiritual de la iglesia. ¿Cómo transmitimos esta verdad? Hablando con otros creyentes acerca de las verdades del Evangelio. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. ¿De qué manera nos afilamos en la doctrina unos a otros como hermanos? Teniendo conversaciones espirituales acerca de cosas espirituales con otros hermanos. Colosenses 3:16 dice que debemos exhortarnos con himnos, salmos y cantos espirituales. Cuando nosotros cantamos la palabra en el culto, a través de los himnos, salmos y cantos espirituales, estamos transmitiendo públicamente esta verdad a otros hermanos y a las visitas que nos acompañan. Debemos consolarnos unos a otros con la palabra, debemos amonestarnos, debemos edificarnos. Y esto cuando lo leemos se escucha bonito, ¿verdad? Pero ya en la práctica es un poco difícil, es un poco complicado. Porque quizás vino una hermana y exhortó a otra hermana a que se vista de una manera más piadosa. Entonces la otra hermana puede decir, bueno, ¿y a cuenta de que esta viene a decirme cómo me tengo que vestir yo para venir a la iglesia? Bueno, a cuenta de Romanos 15:14, somos llamados a amonestarnos. Si la hermana la ama, si la hermana quiere que usted crezca en este entendimiento, la hermana va a venir y le va a decir, hermana, yo creo que su manera de vestir no es lo suficientemente modesta y debería considerar vestirse de otra manera. ¿Y cómo es que esta vieja me va a decir a mí lo que yo me voy a poner? Romanos 15:14. Somos llamados a amonestar.
Nuestra posición sabia sería escuchar el consejo. Gracias, hermana, le recibo el consejo. Voy a meditar, voy a considerar en estas cosas, voy a orar al Señor y vamos a ver lo que pasa de este escrutinio, ¿verdad? Si es espiritual y verdaderamente ha estado vistiéndose con ropa que no es modesta, entonces la hermana va a considerar sus caminos. Pero no nos podemos poner en la posición de que nadie nos puede decir nada acerca de cómo yo vivo mi vida, cómo me visto, cómo crío a mis hijos. Sí, los hermanos tienen la potestad para decirle, hermano, tu hijo está muy mal criado. Debería de eh, tomar cartas en el asunto, debería de disciplinarlo de una manera más adecuada. Le voy a dar un consejo, lo que yo hice con mis hijos fue esto y esto. Porque no se lo van a decir en el mundo, no se lo van a decir en otro lado. Y tenemos que agradecer nosotros, así como el pastor me exhortó a mí a bajar esas publicaciones que no eran adecuadas, tenemos que recibir humildemente esa corrección. Así como en algún momento nosotros también vamos a poder dar una corrección. Ahora, no se trata de andar haciéndonos eh, inquisición unos a otros, ¿verdad? A ver, este hermano que como vino, ahora sí me la voy a desquitar por la vez pasada que me dijo, ¿verdad? Que no tenía que venir vestido. No, o sea, se trata de que podamos crecer en las cosas que nos hacen falta crecer y debemos ser agradecidos por las cosas que nos dicen los hermanos que debemos cambiar. Así que de esa manera nosotros transmitimos la verdad. Gran parte de la obra del ministerio se lleva a cabo a través de los miembros al hablarse y cuidarse unos a otros. Número 4, apoyar financieramente la verdad. Y con este ya vamos terminando. Apoyar financieramente a la verdad. El ministerio del púlpito es responsabilidad de cada creyente, de cada miembro. Estamos llamados a predicar a los demás y apoyar económicamente a los que nos predican. Dios ha designado pastores, los cuales se dedican a la predicación siendo sostenidos económicamente por la iglesia. Aunque algunos pastores por necesidad somos bivocacionales, lo ideal es que la iglesia los sostenga totalmente para que puedan dedicarse a la oración y a la palabra. Esto hace que cada miembro tenga la responsabilidad de contribuir a la labor del ministerio. Piense en la iglesia primitiva, cómo se expandió la verdad, cómo se expandió el mensaje del evangelio. Muchas personas vendieron todo lo que tenían para financiar los viajes misioneros, para financiar las campañas de los apóstoles. Sin esas acciones, el evangelio no hubiera llegado hasta donde llegó, no hubiera llegado hasta donde nosotros en este día. ¿Por qué? Porque Dios utilizó esos recursos para expandir el evangelio. Ahora, no es que el Señor nos está llamando a nosotros a vender nuestras posesiones eh, para sufragar los gastos del ministerio y la expansión del evangelio, pero sí nos llama a poder dar generosamente, a poder contribuir con la iglesia para que el mensaje pueda ser expandido y pueda llegar a otras personas. Aunque es una bendición ayudar a los pobres, dar a nuestro ministerio paraeclesial favorito. Un ministerio paraeclesial es un ministerio que existe a la par de una iglesia. Por ejemplo, ministerios Ligonier, ¿verdad? Que proveen literatura, que proveen videos, que proveen mucho contenido, existe juntamente con la iglesia Ligonier. Es un ministerio que va al lado, que va paralelo a la iglesia, por eso se llama paraeclesial. Pero ese ministerio no es iglesia. Ese ministerio no tiene la estructura que tiene la iglesia de miembros y pastores. Es un ministerio con un staff pagado, con un director, con una secretaria, como cualquier otra organización sin fines de lucro. Una organización sin fines de lucro no es iglesia. Y a pesar de que podamos recibir nosotros mucha bendición de estos ministerios y querer apoyar financieramente estos ministerios, apoyar a un misionero, nuestra principal obligación es sostener el ministerio de nuestra propia iglesia local. Lo que el Señor nos llama a hacer primeramente es a apoyar financieramente a nuestra iglesia local.
Después de eso, nosotros podemos disponer de una pequeña cantidad para ayudar al misionero, aquel que está en las montañas de Lloro, o al ministerio paraeclesial favorito, o darle a la señora de mi colonia que está pasando necesidad. Pero la responsabilidad primaria del miembro de la iglesia es proveer para las necesidades de la iglesia local. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. En conclusión, mis hermanos, es evidente que la membresía de la iglesia debe tomarse en serio. La iglesia no es una sala de cine que podamos entrar y salir a nuestro antojo y sin ningún compromiso. A diferencia del cine, la iglesia es un lugar sagrado de responsabilidad y rendición de cuentas. Podríamos considerar todas estas responsabilidades como una carga, pero eso sería un error y una idea equivocada. Debemos considerar estas responsabilidades como privilegios. Amar y servir al cuerpo de Cristo en la tierra es amar y servir al Cristo sentado en el cielo. Esto incluye ser de beneficio para otros y ser beneficiado por otros. Qué gran gozo y privilegio es ser miembro de la Iglesia de Cristo, mis hermanos. Como dijo el doctor Martin Lloyd Jones, debemos volver a entender la idea de la membresía de la Iglesia como ser parte de la membresía del cuerpo de Cristo y como el mayor honor que puede venir al hombre en este mundo. Qué honor y qué privilegio es pertenecer a la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Amén. Terminemos orando al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana que nos permites entender y dedicarnos a estudiar estas cosas. Te pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento, que alumbres nuestra mente, Señor, para que nos permitas estudiar estas cosas y ponerlas en práctica, Señor, para considerar si ese llamado que has hecho para que seamos miembros de esta iglesia, Señor, es pertinente para nosotros. Que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestra mente y a nuestro corazón de la necesidad de guardar estas cosas tal y como están expresamente manifiestas en tu palabra, para que podamos, Señor, ser cristianos obedientes, que te glorifiquen en todas las cosas, para la gloria y la expansión, Señor, de tu santo evangelio. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Con esto nos despedimos de la clase y nos vemos la próxima semana con el siguiente módulo. Con estas 3 clases terminamos el módulo de la naturaleza de la iglesia. Siempre dentro del módulo 3, que es la membresía de la iglesia, ¿verdad? Vamos a estudiar, creo que la jerarquía de la iglesia es el siguiente. Así que gracias a todos y posteriormente yo voy a estar mandando el video de la clase. Señor les bendiga.